Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que una vez más estoy aquí con ustedes. Hace unos días que no compartía con ustedes por problemas de salud. Como pueden ver acá, me queda este pequeño remanente. Bueno, he estado un poco con un poco de fiebre y se me reventó la boca. Y se me volvió un etcétera, pero gloria a Dios, aquí estoy con ustedes otra vez. Ya después que vine en cámara me di cuenta que nada, que estoy como una greñuda y gloria a Dios por eso. Bueno, pues amados, es un placer para mí poder compartir con ustedes una vez más, poder otra vez estar aquí con ustedes compartiendo, como siempre les digo, dando por gracia lo que por gracia he recibido. Doy gracias al Señor. Ay, vecina, que me trajo. Yo estoy sentada aquí, ustedes, ya vienen dos vecinas que me han traído dos platos. Gloria a Dios. Poniéndome gorda, vecina. Bueno, pues les decía que aquí estoy una vez más con ustedes. Hace unos días no compartía con ustedes por problemas un poquito de salud, pero gloria al Señor, aquí estoy. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Ustedes saben que siempre prefiero hacerles una tipo series para que ustedes les sea más fácil pues aprender de la palabra de Dios. Les he dicho otras veces que generalmente mis videos los dirijo a personas neófitas, personas que no conocen mucho de la palabra y que se les hace difícil a veces leer la palabra de Dios porque dicen, uy, es que no la entiendo, es que es un poco difícil. Bueno, pues para la gloria de Dios siempre me tomo mi tiempo de estudiar y escribir tanto para que ustedes puedan entender. Y doy gracias al Señor porque por sus mensajes sé que el mensaje está llegando y gloria a Dios por eso. Otra cosa que quiero decirles es que con ustedes estuvimos hablando sobre los dones espirituales y fue un tema muy interesante y que creo que son las herramientas que les van a servir a ustedes para afrontar los deseos carnales. Y entonces después que di ese tema, pues decía, Señor, ¿qué les voy a hablar? ¿Qué es lo que quieres que les hable a tu pueblo? Y entonces pues yo de mí sigo con el tema del amor, pero después, días después, el Espíritu Santo me ministraba y decía, no, vamos a hablar sobre los frutos de la carne, vamos a hablar las obras de la carne, perdón, y sobre el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es un tema muy controversial y es un tema muy básico, porque aquí se resume todo. Aquí en esto que la Biblia nos habla en el capítulo de Gálatas, capítulo 4, se resume la lucha entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Y es importante que nosotros eso lo manejemos, porque esas son realmente eso es lo que nosotros vamos a vivir en nuestra vida diaria. Esa lucha continua de lo que quiero hacer y lo que debo y lo que, bueno. Entonces hoy vamos a comenzar esta serie de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el fruto del Espíritu. Es el italiano que, bueno. Pues gloria a Dios. Hacemos una oración inicial para que el Señor sea nuestro guía, para que el Espíritu Santo tome el control de este estudio y que sea Él ministrándoles a ustedes, ministrando sus corazones. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas. Delante de tu presencia, Señor, me postro y postro mi corazón junto con todos aquellos que en este momento me guardan. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque una vez más me has dado el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor del cielo, te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, por tu gracia, misericordia y favor sobre mi vida, te ha placido. Te ha placido, Señor, que yo pueda dar por gracia lo que por gracia he recibido. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad de tu palabra, sea, Señor, el protagonista principal en este estudio. Que sea Él ministrando los corazones, que sea Él guiando, Señor, las mentes hacia ti, llevando, Señor, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, me despojo de todo lo que soy, de todo lo que creo, de todo lo que tengo, de todo lo que pienso. Oh, Señor, guárdame de mis emociones. Guárdame, Señor, guarda, Señor, mi corazón, para que yo pueda, Señor, llevar tu palabra
clara, Señor, sin mancha y sin arruga el corazón de mis amados. Habla, Señor, a las vidas, y que tu evangelio, Señor, pueda caer en buena tierra, porque tú vienes, Señor, y tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a escuchar la trompeta, Señor eterno, y poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues rápidamente, este es un tema que vamos a desarrollar en más partes, ya están advertidas. Y vamos a leer en nuestras Biblias en el libro de Gálatas, en el capítulo, y vamos a leer el versículo 16, el versículo 26. Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si por el Espíritu no es bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos leído cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Hoy me voy a centrar en lo que son las obras de la carne, pero no la vamos a ver más adelante detallada una a una, pero básicamente vamos a hacer una introducción. Y lo primero que vamos a hablar, porque se recuerdan cuando hablamos de Jesús y las tradiciones, Jesús nos decía que del corazón sale todo lo que puede contaminar al hombre. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del corazón del hombre. ¿Qué es? ¿Cómo es el corazón del hombre según la palabra de Dios? Y vamos a ir primeramente al libro de Jeremías. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 17 vamos a leer Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Leo de nuevo, dice la palabra de Dios, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21 y 22. Gloria a Dios. Marcos 7, 21 y 22. Gloria a Dios. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice el versículo: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces la Biblia nos enseña que del corazón humano salen todas estas barbaridades,
todas estas inmundicias, todas estas cosas salen de nuestro corazón. Y Jesús ya nos había advertido sobre eso. Entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 y 12, vamos a leer también que la Biblia nos dice lo siguiente, versículo 10 y 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Entonces, me gusta leer hasta el 13, vamos a leer el 13 y vamos a leer hasta el 17, hasta el 18, perdón. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pero miren lo más terrible: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el corazón del hombre, el tuyo y el mío. Cuando la Biblia habla de hombres se refiere a los dos géneros, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues cierto que estos versículos que hemos leído no están describiendo la condición o el carácter total de todos los individuos, o no, de todos nosotros. Ciertamente hay muchas personas en el mundo y que tienen estas características, pero hay muchas otras que se encuentran en un estado intermedio. No son tan malas según nuestra justicia, ¿no? Y no son tan buenas. Entonces, lo cierto es que los seres humanos, y es lo que acabamos de leer, no somos inherentemente buenos. O sea, nosotros no somos por naturaleza buenos. Eso es lo que quiero decir. Si fuéramos por naturaleza bueno, entonces lo que nosotros necesitaríamos es que nuestro Dios, nuestro Creador, nos hiciera algunos arreglitos, ¿verdad? Porque bueno, yo no soy tan mala. Generalmente yo me encuentro con mucha gente, me toca mucho predicarle a las personas y gloria a Dios por eso. Entonces, pues yo, me dicen, es que yo no soy malo, porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, o me encuentro con no, es que yo soy muy buena, yo tengo un corazón muy noble, yo soy una persona muy buena. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Lucas en el capítulo 5, versículo 36 y 39. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: les dijo también una parábola. Esto es Jesús hablando a sus discípulos. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es el mejor. Entonces, cada persona, cada ser humano debe llegar a convertirse completamente en un nuevo hombre. No en alguien que tiene un pedacito bueno y que, bueno, pero yo no soy tan, No. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que llegar a ser total y absolutamente nuevos hombres, nuevas mujeres. No con un poquito de esto y no con un poquito de aquello, sino nuevas personas hechas completamente desde la cabeza hasta los pies, como dice la palabra, alma, espíritu y cuerpo. Entonces vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, versículo 5. Efesios 2, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, cuando usted viene a los pies de Cristo, de ese viejo hombre y de ese nuevo hombre, a través de
dice, vamos a leer del 13 para que podamos entender lo que leemos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí realmente lo que está hablando es del pueblo judío y del pueblo gentil. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, Dios nos quiere las mujeres, y ya hemos hablado de eso otras veces, que nacer de nuevo. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es el nuevo hombre que Dios ha creado en nuestras vidas constantemente. Tenemos que revestirlo del nuevo hombre. Tenemos que tomar el Santo de Dios, que sea el que tome el control de nuestras vidas, para que nosotros podamos ser fructíferos en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos advierte frecuentemente sobre las malas influencias de Satanás, sobre el mundo, Satanás y sus demonios, y sobre este presente siglo, este presente siglo malo. En Gálatas, donde mismo hemos leído en el capítulo 1, versículo 4, gloria a Dios, dice la palabra, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, continuamente la Biblia nos advierte que nosotros debemos de cuidarnos de las malas influencias de Satanás y sus demonios, del tiempo presente que nosotros vivimos, esta sociedad tan marcha, tan podrida en la que nosotros vivimos. Entonces nosotros sabemos que si bien nosotros debemos resistir a nuestros enemigos en el exterior, nuestro peor enemigo, pero está dentro de nosotros, y es el corazón humano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos una real y absoluta transformación radical en nuestros corazones, en nuestra conducta, en nuestra mente. Nosotros debemos entender que esta transformación radical solo podemos tenerla cuando entendemos la revelación del Evangelio que está en la palabra de Dios. Es allí cuando nosotros se nos abren los ojos y nos damos cuenta realmente de quiénes somos nosotros en realidad. La Biblia es el espejo en que nosotros podemos mirar la condición de nuestro corazón. Entonces, este plan de salvación que está revelado en la palabra de Dios comprende el proceso de reemplazar nuestras mentes y corazones innatos, o sea, malos, con la mente y el corazón de Dios, según nos dice Isaías 55:8. Vamos a leerlo. Isaías 55:8 nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que sus caminos no son nuestros caminos. Isaías 55:8. Gloria a Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Entonces nosotros debemos de que nuestros pensamientos y nuestros caminos deben ser conforme a los de Dios. En Romanos 12:2, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, como el libro de Isaías nos ha dicho, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Debemos alinear nuestro pensamiento, nuestros caminos, nuestros planes, nuestros propósitos con cuáles son los propósitos de Dios, porque Dios es el único que puede y nos va a dar su voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Entonces, vemos en Filipenses 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo creo que estoy leyendo el que no es. A ver. Gloria a Dios. 2.5. Sí, ese mismo. Bueno, pues gloria a Dios. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús estuvo orando en el huerto de Getsemaní, Él pidió: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener. Necesitamos nosotros tener la mente de Cristo mediante el Espíritu que mora en nosotros. Sí, hemos hablado muchas veces como el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros debemos desarrollar la actitud de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Cristo respecto a la voluntad del Padre en nuestras vidas. Ahora, este carácter puro y perfecto de Dios, ¿cómo entonces viene manifestado en nosotros? Pues como acabo de decir, a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿puede la gente tener las virtudes sin el Espíritu Santo? Aquí las virtudes de las que estoy hablando, porque hoy no es el tema, eso lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando del fruto del Espíritu y estamos haciendo una introducción, estamos haciendo una pincelada, ¿no? Entonces, realmente hay muchas personas que hasta un cierto punto, sí, sin el Espíritu Santo, pueden tener algunas de las virtudes de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a leerlo nuevamente para que ustedes lo tengan en mente. ¿Cuáles son estos frutos de los que estamos hablando? Dice: el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, sí es verdad que hay alrededor del mundo, yo conozco muchas personas que sin el Espíritu Santo, sin necesariamente haber nacido de nuevo, por naturaleza son personas que tienden a ir hacia la bondad, son personas muy dadivosas, generosas, son personas que son personas de fe, sin necesariamente llegar a tener el Espíritu Santo, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que sin tener el Espíritu Santo sí pueden tener alguna de estas virtudes que pueden ser parte de sus caracteres, pero sin embargo, sin la ayuda del Espíritu Santo, estas buenas cualidades son más superficiales, son más débiles y menos confiables y menos consecuentes. Y aunque sí es verdad que ciertas personas tienen algunas de estas virtudes, es mucho menos probable que puedan tener las 9 virtudes juntas, ¿ok? Pero ya eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, quería hablarles un poco sobre el libro de los Gálatas. Generalmente nosotros cuando leemos la Biblia vamos a ver que Pablo escribe específicamente a iglesias, ¿no? Entonces es bueno conocer el contexto de el por qué Pablo escribe de tal o cual cosa y por qué específicamente a una comunidad. Entonces, el libro de los Gálatas, la carta de los Gálatas escrita por Pablo, contiene muchas más exhortaciones que ninguna otra de las cartas escritas por él. En esta carta nosotros podemos ver a un Pablo muy decepcionado y alarmado, porque muchos miembros que habían entendido y respondido correctamente al llamado de Dios se habían dejado llevar
por falsos maestros, y él señala que varias diferencias entre la verdad de la enseñanza de Dios y las enseñanzas erróneas que a ellos los habían contaminado. Entonces Pablo hace un gran contraste aquí en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora bien, Pablo, cuando habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, no usa la palabra griega sart. Estoy hablando de S-A-R-X, que se traduce para carne, o sea, sería fruto de carne. O sea, él podría haber usado la palabra sars para indicar fruto de la carne, pero sino que él usa una forma de esta palabra para referirse a la naturaleza pecaminosa y corrupta del corazón humano. O sea, él usa la palabra erga, que significa obras en griego, y tanto la palabra carpos, que usa para frutos, como esa palabra ergas que él usa para griego, en este caso está bien aplicada, porque las dos nos hablan de resultados. O sea, yo me comporto así y como resultado voy a producir esto. Entonces, tanto cuando habla del fruto del Espíritu, que son tal, a cuando habla de la obra de la carne, que resulta en tal cosa, las dos palabras que él usa están bien aplicadas, porque se refieren a resultados, a efectos, a productos. Y entonces, no obstante, puede que Pablo, al usar estos términos, estuviera señalando sutilmente un problema relacionado con la herejía que infectaba a las iglesias en Galacia en ese momento en el que él escribía. Y es que estos decían, la herejía que se predicaba en aquel tiempo, es que las personas podían ser justificadas por medio de obras en vez de la gracia y la fe en Dios. Ahora, justificado significa que podían ser convertidas en inocentes y justas espiritualmente a través de obras, en vez de la gracia y la fe que era dada por Dios. Y eso vamos a verlo en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Dice la palabra: sabiendo que el hombre, escribe Pablo a los Gálatas, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Amén. Entonces también leemos de esto en Gálatas 3, en el versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. También en Gálatas 5, en el versículo 4, Pablo les escribe a los Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Entonces, claro que Pablo está aquí hablando a los Gálatas sobre cuando usa esta palabra, significa obras de la carne, para diferenciarla del fruto del Espíritu. Está hablando claramente que esa herejía que se había apoderado de la iglesia de los Gálatas, de que ellos podían ser justificados a través de buenas obras, era falsa y que no tenían nada que ver con el evangelio que a ellos les había sido predicado. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 13. Amén. En el libro de Romanos 8:13 dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este versículo es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque primeramente vamos a ver qué significa hacer morir las obras de la carne. Ahora, nosotros primero debemos de conocer qué son las obras de la carne y cómo las diferenciamos de vivir conforme a las obras manifiestas de la carne.
porque es una diferencia entre obras de la carne y obras manifiestas de la carne. Ahora, ¿qué significa vivir conforme a la carne? Según leemos en Romanos 8:13. Bueno, pues es lo mismo que vivir que los deseos de la carne. En Gálatas 3:16, como hemos leído, Gálatas 3:16, leemos: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, en Gálatas 5:16, ya sabía que estaba diciendo algo tonto. En Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí donde hemos leído, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa entonces vivir conforme a la carne? Satisfacer los deseos de la carne, según Gálatas 5:16 hemos leído, o ceder ante la tentación por el deseo de la carne. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Muchas veces nosotros escuchamos a personas decir: no, porque esa tentación, Dios me tentó, Dios me está probando, No, eso es falso, eso es antibíblico. Dios no tienta a nadie, el que tienta es Satanás. Dios te puede permitir una prueba en tu vida, pero Dios no te va a traer una tentación, porque la tentación te lleva al pecado, pero la prueba te lleva a un nivel más alto con Dios si viene pasada. Amén. Entonces, Dios no te va a tentar. Dios no tienta a nadie. Aquí lo dice la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, estoy leyendo en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y ni Él tienta a nadie. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Aquí vamos a hablar quiero hacer un paréntesis para decirles qué significa concupiscencia. Concupiscencia es un deseo irrefrenado, es algo fuera de control, es un deseo excesivo por cosas materiales o es un deseo sexual exacerbado, un deseo sexual desordenado. Eso son concupiscencias, como yo deseo algo con una fuerza que no me es posible y refrenarla. Entonces eso dice que por culpa de vuestra concupiscencia. Entonces, es cometer, vivir conforme a los deseos de la carne. Entonces, en resumen, es cometer pecado conscientemente. O sea, conscientemente nosotros transgredimos la ley y quebrantamos las leyes divinas que sabemos de antemano que son pecado. Entonces, ¿qué es vivir conforme a la carne? Ceder ante la tentación, satisfacer nuestros deseos carnales, nuestros deseos desordenados, aun cuando nosotros sabemos que lo que vamos a hacer es un pecado y que está contra las leyes de Dios. Eso es lo que significa vivir conforme a la carne, como nos dice el libro de Romanos. Entonces, pero nosotros, ¿qué podemos saber nosotros sobre las obras manifiestas de la carne? En el libro de Gálatas que hemos leído, en el capítulo 5, dice: y obras de la carne. Y nos hace un listado de todas estas obras. Pero ¿qué son las obras de la carne? Ahora, las obras de la carne
son las cosas que sabemos que son pecado antes de que las hagamos. Si continuamos viviendo según la carne, nosotros entonces estamos viviendo en pecado y eso nos va a llevar a la muerte. Pero si nosotros vivimos según la carne, pero crucificamos esta carne con nuestras pasiones y deseos, como vemos en Gálatas 5:24, dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nosotros aprendemos a crucificar nuestras pasiones y deseos, entonces estas obras dejan de tener poder en nuestras vidas. En otras palabras, cuando nosotros seremos tentados a pecar, entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Que nosotros no vamos a ceder a la tentación. Cuando aprendemos a aplicar y vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas y permitimos al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, nosotros entonces vamos a comenzar a vivir una vida que no sea pues guiada por los deseos carnales o por las pasiones carnales. Entonces, en Gálatas 5:24, como hemos visto, dice que todos los que somos de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Se fue la luz, amados. Gloria a Dios. Pero nosotros seguimos aquí. Entonces, esto no significa, como ya les había dicho antes cuando les hablaba del nuevo nacimiento, esto no significa que nosotros no vamos a sentir ese deseo de pecar, o que mágicamente nos va a desaparecer las ganas de practicar un pecado. Esto lo que significa es que no se requiere una voluntad de parte nuestra para nosotros luchar contra nuestras pasiones y deseos. Claramente, en la medida que nosotros luchamos contra nuestras pasiones y deseos, eso va a implicar un sufrimiento en la carne, ya que la carne se niega a la satisfacción de sus pasiones y deseos. Entonces, cuando nosotros vivimos batallando con nuestra carne y queriendo hacer las cosas que Dios, y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Ya hemos dicho que son las concupiscencias. Cuando hacemos morir el pecado en nuestras vidas, cuando hacemos morir nuestros deseos y pasiones, entonces en nuestra vida claramente al principio va a ser difícil. Eso es como cuando una persona pues adicta tiene que luchar contra su adicción y por un tiempo tiene que desintoxicarse. Entonces claramente no es fácil. Yo no estoy aquí a decirlo, no, mira, eso nada más eso es rapidito así. Eso no es verdad. Hay personas que van a pasar toda su vida peleando con un pecado, ¿ok? Hay otras personas a las que ese pecado no le dice nada, pero hay otras personas a las que se le va a hacer muy difícil convivir y seguir adelante en esta batalla, pero ¿saben qué? La palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El mismo Pablo, que fue al tercer cielo, que se le enseñaron cosas inefables, cosas que ojo no vio, cosas que oído nunca oyó, cosas que no han subido ni el corazón del hombre. Dice Pablo que a él, para que él no se creyera la gran cosa, a él se le dejó un aguijón en su carne para que lo abofeteara. O sea, para que le recordara que nosotros debemos estar sujetos, que nosotros debemos de estar continuamente luchando y batallando contra nuestra carne para someter nuestras pasiones y deseos a la obediencia de Cristo. No es fácil, mis amados. Ya cuando les compartí sobre mi testimonio la vez pasada, yo les decía, el pecado no es malo. Practicar el pecado no es malo. La consecuencia de practicarlo sí lo es. Y sería inútil que yo venga aquí y decir, ay, no, pero es que sí, el pecado es tremendo, el pecado es horroroso, pero
cuando nosotros lo estamos practicando no pensamos en eso. Es una pasión, es algo que estamos satisfaciendo. Pero créame, amado, ese deseo es temporal, es pasajero. Porque lo que te queda después, ese sentimiento de culpa, ese remordimiento, ese deseo de esa vergüenza que te queda, es mucho peor. No puede pagar el precio. Así es que mantengámonos a través del Espíritu Santo. No estamos solos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos va a guiar, testimonio a nuestro espíritu. Amén. Entonces también vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Gloria a Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es lo que acabamos de decir. Cristo padeció en la carne. Dice la palabra de Dios que Cristo vivió 33 años en este mundo, en este planeta, sujeto a todo lo que nosotros estamos sujetos, tentado en todas las áreas de su vida, en todas las áreas de su vida. Pero dice la Biblia que Él padeció y venció. De la misma manera usted y yo también podemos vencer. Porque se acuerdan, la última vez les hablaba, Dios nos ha equipado con las mismas herramientas que equipó a su Hijo, para que nosotros podamos afrontar esta batalla aquí. Nos dio el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Cristo fue guiado, fue lleno, guiado y vivió en el poder del Espíritu, porque Él obedecía a la voz del Espíritu en su vida. Usted tiene el mismo Espíritu, yo tengo el mismo Espíritu. Nosotros no tenemos excusas delante de Dios. Nosotros podemos y debemos vivir una vida santa, apartada para el Señor. Amén. Entonces, las obras de la carne. En Romanos 8:13, que hemos leído ya otras veces, nos dice que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne que salen de nuestro cuerpo por medio del Espíritu, y que entonces viviremos. Pero ¿qué son las obras de la carne y cómo las diferencio de las obras manifiestas de la carne? Que nos habla Gálatas del 19 al 21, que ya hemos leído. Ahora, las obras de la carne, o también llamadas obras del cuerpo, son las obras que nos damos cuenta que están mal hasta después de haberlas cometido. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos la hace saber, nosotros recibimos nueva luz de lo malo que nosotros hemos hecho inconscientemente. Ahora, a veces nosotros cometemos pecados inconscientes sin que pasen por nuestros pensamientos. Pero entonces, viene el Espíritu Santo y nos ilumina, nos trae una nueva luz y nos dice, mira, eso que tú hiciste, eso no está bien, eso está mal. Ahora, no hay condenación por dichas obras. Si nosotros, no hay condenación en dichas obras, atención, si nosotros aceptamos que hemos cometido un mal y las juzgamos por el Espíritu para hacerlas morir en nosotros. Yo puedo cometer un pecado porque no sé que es un pecado, pero entonces el Espíritu Santo que mora en mí me revela que eso que yo he cometido es un pecado, e inmediatamente yo asumo la posición de juzgar esta obra por el Espíritu y hacerla morir en mí. En Romanos 7:20 llegó la luz, tan tan. Romanos capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne pecado. Amén. Aquí está el conflicto de Pedro, y que es el conflicto de todos nosotros, de Pablo, de que nosotros con la mente queremos hacer algo, pero nuestro cuerpo nos lleva a comportarnos de una forma totalmente opuesta. Se fue la luz. Totalmente opuesta a lo que nuestra mente quiere. Entonces aquí Pablo lo recoge muy bien en el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos. Dice:
Miserable de mí, en el capítulo anterior él se llama, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Después que él hace todo un análisis, que se dice, mira, yo lo que yo quiero hacer no termino haciendo, porque lo que no quiero hacer termino haciendo, porque hay una lucha en mí. Él termina todo su dilucidar de su mente, esa batalla continua en su mente, de que él termina haciendo lo que no quiere hacer. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces es esa naturaleza pecaminosa en nosotros que debemos de someter continuamente a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces en Romanos 8, el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora nosotros debemos de saber que dos cosas son necesarias para nosotros poder vivir y seguir a Cristo. Lo primero es que nosotros no debemos vivir conforme a la carne para que terminen. Ya no veo. Gloria a Dios. Nosotros no, en otras palabras, te lo voy a resumir en buen dominicano, ya no hacemos lo que nosotros, ya no hacemos lo que sabemos que está mal. Cuando nosotros venimos a Cristo y ya no deseamos más vivir conforme a los deseos de la carne, nosotros entonces ya no hacemos nuestra voluntad, sino que nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo. No queremos más hacer las cosas que sabemos que ya están mal. Y como hemos leído en el capítulo 4 de Pedro, versículo 1 y 2, que Cristo también padeció cuando vino a este mundo. Él también padeció, pero Él venció, porque Él no se dejó guiar por la concupiscencia de su mente. Entonces, la segunda cosa que nosotros que es necesario que nosotros hagamos, es que dejo de hacer las cosas que la luz, o sea, el Espíritu Santo, me revela que están mal. Y eso es lo que hemos leído en Romanos 8:13. Entonces, dos cosas son necesarias. Que ya yo no hago lo que yo sé, lo que estoy consciente que está mal, y que dejo de hacer las cosas que el Espíritu Santo me revela que están mal. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, gloria a Dios, después de Pedro. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que realmente tenemos necesidad del Señor para que podamos vivir en la luz en la que Cristo vivió, para que seamos guiados en este mundo de manera tal que nosotros podamos resistir las tentaciones a las cosas que sabemos que están mal, y permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para que Él nos revele las cosas que están mal y nosotros ser apartados de eso. Entonces, hacer morir las obras. ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, nosotros, para hacer morir esas obras en nosotros, debemos hacer tres cosas importantes. Pero antes de eso, quiero decirles que nosotros no podemos odiar o crucificar cosas que no sabemos que están mal. La crucifixión no puede ir más lejos de la luz que cada uno tiene. O sea, no obstante
se puede y deberíamos nosotros ir más lejos para hacer morir el pecado en nosotros. Ya sea una obra manifiesta de la carne o una obra de la carne que salió de mi cuerpo, que es puesta a muerte hasta después de haberlas cometido. No, fiesta, o sea, algo que ya yo hice, pero que el Espíritu Santo me revela que está mal, o algo que yo hice inconscientemente de no saber qué fue, o algo que yo ya sí sabía que estaba mal y igualmente lo hice. Nosotros debemos de tener tres parámetros para nosotros poder juzgar y hacer morir esas obras en nuestras vidas. Lo primero es que nosotros tenemos que hacer es que juzgar. Debemos de juzgar esa obra reconociendo la verdad y ver esto como un pecado. A veces nosotros hacemos cosas y decimos, no, pero es que yo no quería, pero es que eso no es pecado, es que a mí no me parece, es que yo creo. Bueno, pero es que nosotros ya no vivimos más por nuestra voluntad o por nuestras creencias personales. Nosotros ya dependemos de Cristo y nosotros debemos de dejarnos guiar a través del Espíritu Santo, que Él es el que nos va a revelar lo que es pecado y lo que no. Entonces, tenemos que juzgar nuestras obras, pero reconociendo con verdad y verlas realmente como un pecado. La cosa número 2 que debemos hacer es odiar, pero debemos odiar el pecado sobremanera pecaminoso. Y en Romanos 7:13 hay una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención, que es como Pablo define el pecado. Y me llama la atención porque pareciera que Pablo no ha encontrado una palabra que el pecado mismo para definir el pecado. Y miren, aquí lo dice claramente, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, Pablo no encuentra una palabra que el pecado mismo para definir al pecado. Un pecado muy pecaminoso. O sea, no hay algo más asqueroso que el pecado. Y Pablo no pudo encontrar otra palabra para definir el pecado. Entonces, tenemos primero que, como ya les dije, juzgar. Tenemos que juzgar nuestras obras a la luz del Espíritu Santo y reconocer que esas obras son pecados y que hemos fallado. La cosa número 2 que debemos de hacer, como ya les dije, es odiar esas obras y ver el pecado sobremanera pecaminoso, como nos dice Pablo. Entonces, la tercera cosa que debemos hacer es no practicar. Una vez que usted entiende, el Espíritu Santo le revela, la luz del Espíritu Santo viene a su vida y usted reconoce que usted juzga esa obra como un pecado, usted comienza a odiar y apartarse de ese pecado. Y la tercera cosa que debe hacer es no practicarlo. O sea, cuando nosotros no practicamos es cuando nosotros negamos la tentación y no estamos de acuerdo y no vamos a ceder una vez más que sepamos que algo está mal. Antes lo practicábamos, pero no sabíamos que estaba mal. Pero cuando el Espíritu Santo nos ha revelado que esto es un pecado, entonces debemos de apartarnos. Es posible que nosotros no practiquemos dichas obras por medio del poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo en nuestras vidas puede otorgarnos a nosotros el poder para que nosotros podamos vivir en obediencia. Amén. Entonces, haciendo esto, el pecado irá más y más desapareciendo. Pero lo que en realidad pasa es que el pecado muere en nosotros. Entonces, por medio de la fe y de la paciencia, al final ya nosotros no seremos más tentados por ese pecado. Entonces, esta, amados, es la naturaleza divina que se nos ha prometido. Amén. Cada vez que nosotros con paciencia somos obedientes, somos fieles a lo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos mantenemos lejos de las obras que sabemos que son pecado,
Y cuando el Espíritu Santo nos revela a nosotros, eso no está bien, eso es un pecado y nosotros nos apartamos, entonces el resultado final es que nosotros vamos a vivir una vida donde ya más ese pecado no tiene poder sobre nosotros. Donde nosotros entonces nos podemos declarar libres de ese pecado. No podemos ya continuar nuestra vida, como ya les dije, hay personas que van a pasar toda la vida luchando con un pecado en particular, pero eso ya es una lucha que es su proceso, es su lucha y eso es la voluntad de Dios y gloria a Dios. Pero lo importante es no caer, no practicar el pecado. Usted puede sentir deseos, pasiones, ya lo repito otra vez, cuando usted viene al Evangelio, no crea que usted no será tentado, que usted no será tentado por Satanás. Él no duerme, él continuamente está ahí dándonos vuelta a ver por dónde es que nos va a hacer caer. Pero ¿saben qué? El que está con nosotros tampoco duerme. ¿Ok? Pero eso es que usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Usted tiene que dejar que la luz del Espíritu Santo resplandezca sobre usted y usted entienda que usted necesita el Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones. Entonces, en los Gálatas, en el libro de Gálatas, Pablo entonces nos enseña, ahora, como ya les había dicho, esta es la naturaleza divina que se nos ha prometido a nosotros, de la cual nosotros somos llamados. Entonces, en el libro, la epístola de Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, ya hemos leído, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, dice la palabra, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. John, por favor, ¿puedes apagar la televisión o cerrar la puerta? Gracias. Entonces dice, la concupiscencia después que ha concebido. Yo tengo ese deseo en mi cabeza que yo no me lo quito, yo quiero hacer esto o lo que sea. Entonces, una vez que ha concebido, una vez que yo peco, entonces, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Y la Biblia dice que el pecado, siendo consumado, es la muerte. Amén. Entonces, también en el segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, 1, 3 y 4, dice, para una herencia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Si nos mantenemos firmes, si no caemos, si no damos paso a la tentación en nuestras vidas. Y en 2 de Corintios 3:18 podemos leer, gloria a Dios, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen del Espíritu del Señor. Nosotros debemos continuamente vivir vida de gloria en gloria. Hay una palabra en Corintios que ahora no la tengo. Está aquí. En el mismo versículo 4, aquí la tengo subrayada. Bueno, subrayada. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. De la misma manera es como nosotros debemos de vivir. Usted llega al Evangelio, usted hoy comienza dando un paso, pero mañana usted tiene que caminar 2 pasos. Y después 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Y continuamente usted va en crecimiento. Y mientras nuestro cuerpo exterior, este cuerpo material, se va desgastando, nuestro hombre interior se tiene que ir fortaleciendo.
¿Hasta cuándo? Dice la palabra que hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, Cristo es nuestro norte. Cristo es la medida que nosotros tenemos que alcanzar para poder vivir la vida de Cristo en nosotros. Pero tenemos que batallar continuamente contra nuestra carne contra espíritu. Dice, a la verdad, el espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. O sea, ya estamos advertidos. Esto no es nada nuevo. Es normal que nosotros batallemos con el pecado, que sintamos pasiones, emociones, deseos, pero tú tienes que darle de comer a tu espíritu, palabra de Dios, para que tu espíritu esté fortalecido, para que tú puedas hacerle frente a todas esas batallas que te van a venir cada día. Y entonces eso va a ir forjando tu carácter de manera que tú puedas alcanzar a tener el fruto del espíritu en tu vida. Y ese es otro tema. Entonces, finalmente, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Gloria a Dios, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos una esperanza de gloria que nos tiene que dar las fuerzas para que nosotros podamos luchar esta batalla que se nos ha encomendado aquí en nuestra carne. Esto es solamente un pasaje, amados. Esto es solamente un tiempecito. Esto no es para mucho tiempo. Esta vida que se nos permite vivir larga a unos 70, 80 con fatiga, dice la palabra. Es un tiempo cortito. La vida, Vera, la vamos a vivir después. Y espero en el Señor que sea la vida eterna en el gozo de nuestro Señor. Amén. Entonces, en Gálatas Pablo enseñó que cuando la naturaleza pecaminosa controla a un creyente, producirá todo tipo de obras malas. Pero cuando es el Espíritu a controlar, el creyente va a producir todo tipo de buenas obras. Ahora, lo primero que tenemos en la lista del pasaje bíblico es el detalle de las obras de la carne, como ya hemos leído en Gálatas cuando hemos iniciado nuestro estudio. Leímos, lo primero que se nos da es el listado de todas las malas obras que produce nuestra carne. Y eso está desde Gálatas 5, desde el 19 al 21. Ya lo hemos leído. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Entonces, cuando Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne, está reconociendo el hecho de que no hace falta que hagamos una introspección muy profunda en el corazón del hombre para darnos cuenta lo terrible que produce nuestra carne o cuando nosotros no somos gobernados por el Espíritu Santo. O sea, Pablo aquí a los Gálatas le está diciendo claro, no hay que ir muy en profundidad en el corazón del hombre para darnos cuenta todo lo que sale del corazón del hombre. Entonces, es terrible lo que la carne, cuando somos gobernados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestras concupiscencias, por lo que yo creo, por lo que yo soy, por lo que yo quiero, cuando somos gobernados por eso, por el yo, es terrible lo que producimos. Es terrible el resultado de lo que sale de nuestro corazón. Pero luego Pablo da un detalle de esas obras de la carne, que es la obra que nosotros hemos leído. Y la lista aquí no es completa,
pero incluye las obras que son más evidentes, esas que hemos acabado de leer. Ahora, si nosotros hacemos una división de estas obras, podemos dividirla en 3 categorías. Podemos dividirla entre las que tienen que ver con el sexo, las que tienen que ver con con la religión y las que tienen que ver con las relaciones personales. Entonces, cuando nosotros hacemos este listado, nos damos cuenta de estas 3 categorías de obras de la carne que pueden venir, que se producen desde nuestro interior. Eso será otro tema. Mañana vamos a ver estas obras, las vamos a desglosar cada una, vamos a tener una definición de cada una de ellas y vamos a ver estas 3 categorías, las que vienen, las que tienen que ver con el sexo, las que tienen que ver con la relación que nosotros tenemos a través de la religión y las que tienen que ver con las relaciones interpersonales con nuestros prójimos. Entonces mañana vamos a continuar este tema, la segunda parte de las obras de la carne, y vamos a ver cada una de estas obras manifiestas, qué son, cómo se manifiestan y qué nos dice la palabra de Dios acerca de cada una de ellas. Porque la Biblia de cada una de estas cosas nos advierte. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí. Espero que el tema haya sido bastante claro. Mañana vamos a hablar sobre estas obras de la carne. Y vamos a reconocerlas. Porque nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo, ¿verdad? Para poder combatirlo. Entonces vamos a reconocer estas obras y qué significan en la Biblia y de qué manera nosotros, cuáles herramientas debemos de nosotros tener para vivir apartados de estas obras, para que estas cosas nuestra lucha. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esto es una lucha y es una batalla desde el comienzo hasta el final. Nosotros no debemos relajarnos, no debemos estar relajados durmiendo en los laureles porque ya yo soy evangélica y gloria a Dios, ya yo soy salva, porque esta salvación hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Usted es salvo, pero la salvación hay que mantenerla, hay que estar ahí alimentándonos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con buenas lecturas a través de los hermanos, compartiendo con los hermanos, escuchando a muchos hermanos que son muy sabios y muy instruidos en la palabra. Yo lo hago continuamente. Me encanta ir a escuchar otras personas que hacen estudios así como yo, o que predican, o que son pastores. Y tengo un listado de pastores que son personas que realmente ministran mi vida y doy gracias a Dios por ellos, que el Señor pues me ha dado esa posibilidad de conocerles, de seguirles y de aprender de la palabra de Dios para entonces hoy poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les saludo a todos. Como ya les he dicho, ustedes comienzan a ser muchos y les doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Es mi oración que el Señor pues continúe la buena obra que ha comenzado en ustedes, que la lleve a término. Yo así lo creo porque lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo con ustedes. Créanme que es así. Entonces, Señor y Dios, Padre eterno, este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más te has manifestado entre nosotros. Y tu palabra, Señor, está dada. Permite, Señor, que pueda encontrar un corazón preparado, Señor, una tierra fértil para que esa palabra pueda ser sembrada y pueda, Señor, germolear, pueda dar frutos, Señor, al 100%, verdadero fruto de arrepentimiento, Padre mío. Gracias, Señor, por este privilegio grande de servirte, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendice, Señor, cada familia aquí representada. Abrázale, Señor, con tu presencia donde quiera que estén. Provee, Señor, en cada necesidad. Padre mío, continúa a ministrar sus vidas y sus corazones para que ellos puedan alcanzar la medida, Señor, del varón perfecto que es Cristo. Que sean cumplidos en ellos todos y cada uno de tus propósitos. Que sean cumplidos en ellos, Señor, todos y cada uno de los sueños que tú soñaste para ellos. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Freddy Johnson, Pastor Freddy, muchas gracias por su atención. Aurelio Pichardo, muchas gracias. Liborio Rodríguez, gracias por tu atención, muchas gracias. Lucho Imparato, grazie mille, Dios te bendiga carísimo. Torrente Torres, gracias por estar mirándome, muchas gracias por tu atención, por tu tiempo. Damaris Tiburcio, muchas gracias por tu atención. Gloria a Dios. Eso fue sin querer. Panilda, Dios te bendiga, querida. Muchas gracias por tu atención. María Ortega, gracias. Nancy Morrobel, muchas gracias. Damaris, gracias. Glenny de la Cruz, Victoria, Dios te bendiga. Saludo a todos, un abrazo fuerte. La madre querida Villamán, Dios te bendiga. Radames Villamán, muchas gracias. Ana Almanzar, muchas gracias. Dios les bendiga a todos ustedes. El Señor les multiplique su tiempo, cada minuto que ustedes invierten escuchando estos estudios, que sean de provecho para su espíritu, que el Señor pues les bendiga y le multiplique al 100 por 1 todo lo que ustedes hacen para su obra. Dios paga y paga muy bien. Él no se queda con lo de nadie. Así es que Dios le bendiga, amados. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana, Dios mediante.